Capítulo 102. La prisión de hielo. Por un momento, todos nos quedamos mirando la enorme estructura negra en la distancia. El único sonido a nuestro alrededor era el rugido gélido del aire. El árido paisaje helado se extendía sin fin, y solo las vagas siluetas de montañas de hielo revelaban algo más que una llanura helada. Al alzar la vista, me di cuenta de que el cielo era un abismo oscuro, lo que hacía que el lugar pareciera aún más extraño. La ausencia de cualquier fuente de luz me hizo preguntarme de dónde provenía la luz. Mis ángeles revoloteaban a mi alrededor, sintiéndose evidentemente cómodos mientras mi poder sagrado provocaba una ola de poder visible que luchaba con el hielo del cosito en una demostración de vapor. Observé con curiosidad la prisión abandonada. La falta de ventanas y de cualquier cosa más allá de sus muros hacía que pareciera que había sido moldeado de arcilla. ¿Puedes sentir la presencia de alguien? Pregunté después de un momento, dirigiendo mi pregunta a Azrael. Azrael dio un paso al frente, con expresión seria. No. No percibo la presencia de nadie, pero aún así creo que sería prudente explorar la zona antes de acercarnos. Como ya lo hablamos, dijo Michael con seriedad. Es mejor no arriesgarnos si ya sospechamos que esta organización ha entrado. ¿Piensas usar tus gafas de sol? Le pregunté. Azrael asintió. Podrán entrar por la puerta principal y comprobarlo prácticamente ilesos. Ella hizo una pausa. Con su permiso, por supuesto, terminó, mirándome fijamente. Parpadeé. Adelante. Sonrió radiante, arruinando momentáneamente su aspecto gótico antes de darse la vuelta y levantar la mano. Lo cual convocó formas oscuras que comenzaron a materializarse a su alrededor. ¿Pueden entrar? Pregunté con curiosidad. Ya que Coquitus está destinado a estar fuertemente defendido, ¿verdad? Por la puerta principal, confirmó Azrael. Hay un candado en la puerta principal, pero lo que les preocupa es la entrada. Con mi autoridad sobre ellos, podrán entrar libremente. Decenas de figuras espectrales emergieron de las sombras, apenas visibles contra el hielo. Y luego desaparecieron rápidamente en el paisaje gris. Vi a las sombras volar hacia cierta estructura situada sobre un enorme pilar que conectaba con la estructura principal. El pilar sobresalía en un ángulo extraño y parecía poco convencional para una entrada. Fue en ese momento que no pude ver la entrada real a la enorme fortaleza. Al acercarse la primera sombra, un repentino resplandor rojo surgió de la puerta, latiendo contra el vacío que servía de cielo. Evaluación. La prisión dentro del hielo. Descripción. Una fortaleza tallada en glasestone potenciado que sirve como instalación de contención principal y como punto de apoyo para Yaven. La prisión funciona como un sistema de portales verticales, donde cada piso corresponde a un nivel diferente del cosito. Glasestone potenciado. Un material de construcción sobrenatural creado mediante la compresión de milenios de desesperación y sufrimiento acumulados en hielo cristalizado. La piedra glacé se presenta como una piedra de color negro intenso con vetas de azul celeste que la recorran como relámpagos atrapados. El material absorbe de forma natural el calor y la luz. Este material está siendo potenciado. Glacetona potenciada. Con interés, mis ojos brillaron y todo se agudizó más allá de mis sentidos sobrenaturales. En cuanto mi Rinnegan se activó, el mundo explotó en tonos de colores que normalmente no podía ver. Enormes corrientes de poder fluían alrededor de la prisión como ríos de energía, creando una intrincada red de barreras y defensas. La enorme cantidad de fuerza mágica que protegía la zona era asombrosa, con capas tras capas de hechizos de contención. El hielo era poderoso y peligroso. Me pregunté cómo se había formado. Un fuerte jadeo me sacó de mis pensamientos. ¡Padre! La voz de Michael se quebró por la sorpresa. Tus ojos. Me giré y vi a Michael y Azrael mirándome con los ojos muy abiertos, pálidos de alarma. Los círculos concéntricos y los patrones Tomoe del Rinnegan eran claramente visibles. Algo que pude ver con un breve reflejo en el hielo. En ese momento me di cuenta de que no les había contado mi nuevo cambio físico. Lo cual hizo predecibles sus reacciones posteriores.
Kael, exclamó Azrael. Michael parecía presa del pánico. Tus ojos están haciendo algo. ¿Es esto algún tipo de ataque? Preguntó Azrael, con la cabeza borrosa mientras miraba a su alrededor. Naturalmente, la legión de ángeles que me rodeaba no era ciega ni sorda. Y todos se volvieron hacia mí con los ojos muy abiertos, con su poder angelical desplegándose y sus ojos cada vez más fríos, en lo que sabía que era su espíritu de lucha. Quédate rápido, padre, voy a realizar una, dijo Michael obedientemente, recuperando algo de compostura. Lo interrumpí mientras reprimía una mirada inexpresiva. Tranquilízate, dije rápidamente, dejando que el Rinnegan volviera a la normalidad. No nos están atacando. Es una habilidad que desarrollé. Una nueva técnica que proporciona una percepción mejorada. Esa fue la mejor explicación que se me ocurrió. Ya me habían visto desarrollar todo tipo de habilidades, así que Michael, al menos, ya estaba acostumbrado. El pánico de Michael se disipó, reemplazado por una intensa curiosidad. Desarrollado. Fue casi digno de elogio lo rápido que creyó en mi palabra. Mi señor, ¿cómo creaste algo así? Preguntó Azrael, con los ojos brillantes. Es una habilidad que reside principalmente en mis ojos. Tiene muchos atributos, pero básicamente actúa como un potenciador general para mis ataques elementales, respondí de la forma más sencilla posible. Los ángeles que nos rodeaban volvieron a mostrarse indiferentes. Ofrecían una visión extraña, pues una legión dorada que nos rodeaba destacaba contra el árido y helado paisaje. Michael sonrió. Tu capacidad para adquirir habilidades simplemente nunca dejará de sorprenderme. ¿Una habilidad visual? Preguntó Azrael con curiosidad. Es algo único, pero no desconocido. Sin duda se ven únicos, comentó Michael con una sonrisa. Su mano aún permanecía cerca de su cadera, donde sostenía su espada obscenamente poderosa. Puedo sentir esa extraña energía que sentí dentro de ti, extendiéndose a través de ellos. Tus ojos casi parecen intensificarla, dijo Azrael con curiosidad. No funcionan con magia, respondí. Funcionan con chakra. Dijo Michael, iluminándose. Ese es el nombre de la energía que usas para esa extraña habilidad de manipulación de la madera. Sonreí. Lo es. ¿No es esa la energía que usan los yokai? Preguntó Azrael, con expresión ligeramente confusa. Es una versión diferente, pero similar, afirmé. Ambos dejaron escapar un sonido curioso. Hubo un breve silencio mientras esperábamos el informe de los espectros sobre el escaneo de Cocytus. Azrael parecía sumido en sus pensamientos. Quería preguntarles, ¿qué es exactamente Cocytus? Pregunté. Señalé la prisión y luego miré a mi alrededor el desolado paisaje. No había tenido oportunidad de leerlo en la biblioteca. Michael parpadeó. Dado que la prisión se refiere a Cocytus y todo el reino en el que nos encontramos se refiere a lo mismo. Expliqué mi confusión. Michael hizo una pausa, reflexionando cuidadosamente sobre sus palabras. La legión de ángeles se acercó, claramente interesados en la discusión. Cocytus es el reino, pero la prisión lleva aquí el mismo tiempo. Y es bien sabido que la prisión utiliza el hielo del propio Cocytus como cimientos. Los muros que ven solo sirven para impedir que otros la utilicen, explicó Michael. Por lo tanto, son lo mismo. Sobre todo teniendo en cuenta su reputación. Es más complejo que una simple prisión, añadió Azrael, con la atención dividida entre nuestra conversación y la vigilancia de sus sombras. Cocytus existe bajo la capa más profunda del lado oscuro de la brecha dimensional. Ni siquiera padre en aquel entonces sabía cómo llegó a ser y... Azrael se puso rígida de repente. Unas formas oscuras regresaron como volutas de humo que la rodearon brevemente antes de disolverse en las sombras. Las sombras desaparecieron de la vista. ¿Qué tal se ve? Pregunté inmediatamente. Su expresión se tornó pensativa. La prisión parece estar vacía, sin ningún ser que no esté atrapado en sus confines. Hizo una pausa, frunciendo el ceño. Pero algo no me cuadra en todo este lugar. Michael dio un paso adelante. ¿Una trampa?
Posiblemente, respondió Azrael. O algo peor. Hay señales de energía persistentes, que son caóticas. Definitivamente, un ser poderoso intentó hacer algo. Principalmente en la entrada principal. Consideré nuestras opciones por un momento. ¿Aún deseas entrar?, preguntó Michael con diligencia. Podríamos retirarnos y recabar más información, pero eso significaría dejar sin controlar posibles amenazas. Yo no era de los que rehuyen el peligro. Si los enemigos del cielo habían sido liberados del cosito, necesitábamos saberlo. Vamos a entrar, decidí. Michael se tensó. Pero con cuidado, añadí. La legión de ángeles que nos rodeaba adoptó una formación de combate sin necesidad de órdenes directas. Fue desde allí que emprendimos el vuelo. Cambiamos de dirección en el aire y disminuimos la velocidad de nuestro vuelo para que la enorme legión que nos seguía pudiera volar protegiéndonos. Aunque parezca insignificante, el empoderamiento había impulsado a cada ángel firmemente al nivel superior o los había elevado dentro de él. Si se coordinaban para crear incluso una simple barrera, podrían desviar fácilmente un ataque de un poderoso ser de clase divina. Nos acercamos a la entrada. El resplandor rojo que emanaba de la puerta palpitaba con mayor intensidad a medida que nos acercábamos, proyectando sombras inquietantes sobre nuestros rostros. Al llegar a la entrada, sentí la necesidad de activar mi Rinnegan de nuevo. El mundo se agudizó y de inmediato pude ver el enorme residuo de poder flotando en el aire como el humo de un incendio reciente. Azrael aparentemente también podía verlo mientras seguía corrientes de energía que solo nosotros podíamos ver. Ambos llegamos a la misma conclusión. Se ha usado mucho poder aquí, dije, estudiando los patrones de energía. Como dijiste, ha habido un asalto masivo, específicamente en la entrada principal. Azrael asintió, sus propios sentidos confirmando lo que yo veía. Sí, pero curiosamente, la prisión logró repeler lo que claramente fue un golpe muy fuerte a sus defensas. Como las barreras defensivas aún están en buen estado, definitivamente no lo lograron. Michael frunció el ceño, mirando la entrada intacta. Entonces, ¿cómo entraron? Los egipcios estaban sin duda sellados aquí. Lo que significa que tuvieron que abrir alguna brecha. Tarareé pensativo. Quizás aquel extraño aparato que desactivó temporalmente las barreras en la entrada del cielo. Pregunté. Quizás consideró a Azrael. Pero no puedo sentir el mismo tipo de poder que emitía esa extraña estructura. Y dudo que haya muchos por ahí. No me sorprendería que también fuera una estructura de un solo uso. Eso tenía sentido. Me preocupaba bastante que algo así existiera. A pesar de mi respiro, las preguntas sobre su origen aún me nublaban la mente. Por muy talentoso que fuera el arquitecto, parecía estar muy por encima de su nivel. Azrael arrugó la nariz al percibir un aroma familiar en el aire gélido. Ese dragón estuvo aquí. Hice una pausa. ¿Ácida acá? Sí, confirmó. Aunque esto ocurrió hace tiempo. La firma es tenue, pero inconfundible. La expresión de Michael se oscureció considerablemente. La participación del dragón malvado explicó mucho sobre la escala de posible destrucción que estábamos percibiendo. Pero no era solo él, añadió Azrael, sin dejar de analizar la energía residual. Había otra señal potente. Algo igualmente poderoso. Azidaka demostró tener la habilidad de usar magia espacial, comenté, principalmente para ver si los demás tenían alguna idea de si eso ayudaría. Si alguien tan poderoso como él hubiera estado aquí, podrían haber realizado un asalto inmovilizador. Uno de ellos habría atacado con todo su poder y habría hecho que la barrera se centrara en él, dijo Michael pensativo. Con una mezcla de magia espacial y rituales prohibidos, sin importarle las consecuencias, continué. Es posible que haya usado esa combinación para escapar temporalmente de la prisión. Azrael asintió lentamente. Podrían haber usado un gran asalto frontal para concentrar la energía de las barreras en un punto y luego usar magia espacial para atravesar otra posición con una oleada concentrada de poder. Las barreras son poderosas, pero su capacidad de acción es limitada cuando están indefensas y bajo ataques coordinados.
Tomen nota mental de la táctica. Puede resultar útil más adelante. Sin perder tiempo, pasamos por la entrada de la prisión. El interior era aún más imponente de lo que sugería el exterior. Enormes pasillos tallados en el mismo material que las paredes se extendían ante nosotros, con celdas congeladas alineadas en las paredes. La temperatura era terriblemente fría. Incluso con mi poder divino protegiendo a los ángeles, seguíamos sintiendo un frío incómodo. Aunque ciertamente no estábamos sufriendo lo peor. Se veían cadáveres en muchas celdas, prisioneros congelados en bloques de hielo. Sus expresiones estaban congeladas con ellos. Condenando sus rostros con eterno sufrimiento, con los ojos abiertos por el terror o la rabia. Criminales de bajo nivel, explicó Azrael, al notar mi mirada. Seres más débiles que no requerían un verdadero encierro. El cielo solía dedicarse a capturar a aquellos con malas intenciones. Interesante. Me pregunté cómo sería el mundo sobrenatural en el pasado. ¿Dónde se habrían alojado los dioses egipcios? Pregunté. Niveles superiores, dijo Azrael señalando una enorme escalera de caracol construida directamente en el hielo brillante. A pesar del peligro que representan, como ya estaban selladas, erróneamente pensamos que no serían un problema. Mi señor, dijo Azrael con voz cargada de pesar mientras inclinaba la cabeza. Debo disculparme profundamente por este descuido. Era mi responsabilidad supervisar los protocolos de seguridad y fallé en ese deber. Michael dio un paso al frente, con expresión de dolor. Padre, la culpa también es mía. Debí haber previsto que alguien con los recursos y el conocimiento adecuados podría vulnerar incluso un confinamiento sellado. Tranquilízate, dije con tono conciliador. Seguro que no era una prioridad dada la posición del cielo. Tendremos que asegurarnos de que no vuelva a ocurrir. Quizá podría supervisar, acosó Azrael. Ambos sonrieron radiantes y yo resistí el impulso de reír. A veces tenían tendencias muy infantiles. Tal vez cree un arcángel para que los ayude a todos, bromeé. Los dos me miraron como si yo hubiera matado a su cachorro. Bajamos la escalera, nuestros pasos resonando en el silencio opresivo. El hielo se oscurecía a medida que nos adentrábamos, y las vetas de azul congelado se hacían más pronunciadas. Solo un nivel más abajo, llegamos a un pasillo y me encontré siguiendo a Azrael, que parecía ser el que mejor conocía la prisión. La legión de ángeles salió a nuestras espaldas y se extendió por la prisión laberíntica. Algunos parecían más familiares que otros, mientras se agrupaban e intercambiaban palabras en voz baja. Entonces me encontré en una enorme cámara. Aquí es, dijo Azrael con tristeza, observando la cámara devastada. Aquí es donde los tenían. Enormes picos de hielo sobresalían del suelo y el techo, creando un bosque de pilares cristalinos. En toda la sala, pedestales permanecían vacíos, obviamente habiendo sido los lugares donde se suponía que los egipcios debían ser sellados. Conté los pedestales vacíos. Cada uno habría contenido un shakti, un recipiente especializado diseñado específicamente para contener esencias divinas, dijo Michael frunciendo el ceño. Esto ocurrió hace bastante tiempo, continuó Azrael, examinando las ataduras rotas. Y sin ningún intento de disimular la brecha. Sin duda, la magia espacial estuvo involucrada en el proceso de extracción. Esto es preocupante, comentó Michael con voz tensa por la inquietud. El Shakti en el que los sellamos contenía la esencia completa de los dioses egipcios. Con su sed de venganza, imagino que los volveremos a ver en el futuro. Sobre todo a los que se reformen. ¿Esencia completa? Pregunté, necesitando una aclaración. Sí, explicó Michael. Los dioses tienen la capacidad única de dividir su conciencia y poder, creando múltiples avatares a costa de perder parte de su fuerza total. Capturar la esencia completa de un dios es increíblemente difícil y peligroso. Significa que estábamos sosteniendo el poder absoluto de estas deidades. Recordé a Hades y su forma de Plutón durante nuestros encuentros anteriores. La diferencia entre un avatar fragmentado y una esencia divina completa era enorme. Molesto.
Debemos evaluar el alcance de los daños, dije con firmeza, con la voz que resonaba como una orden. Necesitamos saber con exactitud cuántos enemigos del cielo han sido liberados de nuevo en el mundo. Tal vez valía la pena llevar a los prisioneros a un lugar incluso más seguro que el Cosito. Mi inventario. Haré una revisión rápida de este piso. Y también de los pisos inferiores. Ojalá no hayan tenido tiempo de llevarse a muchos, respondió Azrael con seriedad. Le hice un gesto con la cabeza y Azrael se alejó de nosotros. Sus pasos resonaron en la cámara mientras comenzaba una búsqueda sistemática del área. Sus sombras se materializaron de nuevo a su alrededor, extendiéndose para cubrir más terreno con eficacia. Michael permaneció a mi lado, con expresión sombría mientras observaba los pedestales vacíos. Háblame de las casas de los prisioneros en Cocytus. Será bueno saber de quién tenemos que preocuparnos, dije, cambiando de tema. Los niveles más profundos albergan entidades mucho más peligrosas, dijo Michael, bajando la voz hasta casi un susurro. Seres que requerían algo más que simple contención. Seguí su mirada hacia la escalera que descendía a las profundidades sombrías de la prisión, donde la oscuridad parecía engullir hasta la más tenue luz. ¿De qué clase de seres estamos hablando? La mano de Michael se deslizó inconscientemente hacia la empuñadura de su espada, sus dedos se aferraron al pomo como buscando consuelo en su peso familiar. Dioses que cometieron actos tan atroces que incluso sus propios panteones los expulsaron. Monstruos que surgieron del vacío antes incluso de que se concibieran la mayoría de los mitos de la creación. Hizo una pausa, contemplando el abismo que se extendía ante él. Cuanto más profundo te adentras, más antiguo se vuelve el mal y más desesperada su sed de libertad. Empezamos a caminar hacia el siguiente nivel. El hielo se espesaba a nuestro alrededor, y podía sentir que la temperatura bajaba aún más a pesar de mis artefactos protectores. ¿Para qué capturarlos? Pregunté, con genuina curiosidad. ¿Por qué no eliminarlos por completo? Parece mucho más fácil. Michael guardó silencio un instante, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Por multitud de razones. Algunas incluyen ser utilizado de maneras que beneficien al cielo. Engranajes sagrados. Eso tenía sentido. Los Sacred Gears más poderosos requerirían almas o esencias igualmente poderosas para crearse. Y otros están aquí para rehabilitación y castigo, continuó Michael. Padre era bondadoso, pero aquellos que se excedían se ganaban algo insólito. Su ira. Supongo que los egipcios recibieron una buena dosis de eso. Sí. Mi padre les dio oportunidades para cambiar. La expresión de Michael era indiferente y apática. Eligieron su propio camino. Bajamos por la escalera de caracol, nuestros pasos resonando en las paredes heladas al pasar de un nivel a otro de celdas cristalinas. Algunas contenían solo hielo y sombras, mientras que otras albergaban formas que me hicieron apartar la mirada instintivamente. Sabía exactamente a dónde me llevaba Michael. Antes, le había contado mi deseo de conocer a cierta figura bíblica, y él había accedido a presentármela. Sobre nosotros, los ángeles de nuestra legión se habían desplegado por los niveles superiores. Sus voces se extendían por los pasillos. La escalera parecía interminable. El hielo que nos rodeaba se había transformado por completo, pasando de un azul prístino a un negro obsidiana, con apenas unas tenues vetas azuladas que lo atravesaban como relámpagos congelados. A lo largo de nuestro descenso, Michael continuó compartiendo detalles sobre la prisión dentro del hielo, su voz firme pero cautelosa. Cuando finalmente llegamos al nivel inferior, todo cambió. Habían desaparecido las filas de celdas individuales que bordeaban los pasillos superiores. Aquí, solo un puñado de enormes cámaras se extendían ante nosotros, cada una sepultada tras capas de hielo de varios metros de espesor. Detalladas fórmulas de sellado estaban grabadas profundamente en las paredes, brillando tenuemente con un poder divino residual. Nos acercamos a la primera cámara y el semblante de Michael cambió por completo. Su paso seguro se hizo más lento y su rostro se tornó sombrío. Seguí su mirada hacia la cámara que teníamos delante. No había mucha gente aquí abajo y el hielo era inquietante.
como un vacío contenido únicamente por la capa de hielo. Me hizo preguntarme una vez más qué era este lugar y qué albergaba. Frente a nosotros, a través del grueso hielo, distinguí una figura atada con cadenas que parecían estar hechas de luz congelada. Las cadenas rodeaban los brazos, las piernas y el torso del prisionero, manteniéndolo de pie. Mi rostro se ensombreció y Michael se puso tenso cerca, buscando casi instintivamente su poderosa espada. A medida que nos acercábamos, pude distinguir más detalles. La figura era humanoide, pero de alguna manera incorrecta. Demasiado alta, con proporciones que no encajaban del todo bien. Su cabeza colgaba hacia adelante, ocultando la mayoría de sus rasgos. Luego se movió como si no sintiera. Un ligero desplazamiento, apenas perceptible, pero sin duda un movimiento. Las cadenas tintinearon suavemente entre sí, y el sonido resonó en el silencio. Michael hizo una pausa completa y extendió su brazo en forma protectora. La cabeza de la figura se alzó lentamente, revelando un rostro que alguna vez fue humano, pero que ahora era algo completamente distinto. Sus ojos estaban cubiertos con vendas y la sangre se había congelado en sus mejillas formando vetas carmesí que reflejaban la escasa luz que se filtraba desde arriba. La cabeza de la figura giró ligeramente hacia nosotros. Sus cuencas sangrantes parecían estar fijas en nosotros a pesar de su ausencia de visión. Las cadenas que lo rodeaban comenzaron a brillar con más intensidad, respondiendo al movimiento del prisionero con mayor contención. El hielo alrededor de la cámara se espesó visiblemente, añadiendo otra capa de contención. Evaluación. Nombre: Samael. Título: El devorador de dragones / el veneno de Dios / la mano izquierda de Dios. Raza: ángel caído / dragón, inestable. Nivel de potencia: 65,130. Padre, dijo una voz ronca, mientras una sonrisa se dibujaba lentamente en el rostro del ser. Una copa dorada reposaba sobre una mesa de laboratorio. Su superficie reflejaba la tenue luz de los tubos fluorescentes. Ojos dispares miraban perezosamente su superficie. Un fragmento de algo mucho más grande. Sin embargo, por sí solo no fue suficiente. Podía sentir cómo palpitaba con un poder latente. El poder era inmenso para un solo fragmento y había demostrado ser invaluable. Pero aún así no era suficiente para lo que necesitaba. Durante el tiempo que dedicó a experimentar con él, su idea de que el Santo Grial era realmente el Sacred Gear más poderoso que existía no hizo más que fortalecerse. Lamentablemente, conseguirlo en su totalidad fue una tarea ardua. Le molestaba enormemente que solo se hubiera extraído un fragmento. Sobre todo después de todo el esfuerzo que había dedicado. Tarareó en voz baja, creando un sonido de satisfacción. Tras siglos de búsqueda, por fin había encontrado una pieza del rompecabezas. Además, este fragmento reaccionaba a algo. Volvió a centrarse en su tarea actual. Solo un pulso captó su atención, interrumpiéndolo. La energía del Santo Grial se comportaba de forma extraña, y cuanto más se concentraba en ella, más la sentía. Sus ojos la divisaron. Una mano extendida con desgana sostenía la copa dorada flotando hacia él. La giró lentamente entre sus manos. El diablo se concentró, canalizando su poder demoníaco para invadir el poder del Santo Grial. Cuando el Grial contraatacó, él simplemente anuló su intento con una sonrisa burlona. Tras tomar el control, intentó discernir lo que estaba sucediendo durante los siguientes minutos de pura concentración. El pulso se intensificó cuando miró en una dirección concreta. Hacia la prisión. 10 minutos después abrió los ojos. Interesante, murmuró, entrecerrando sus ojos desiguales. La copa le señalaba el cosito. Más concretamente, algo dentro de sus confines. Volvió a concentrarse y una sorprendente revelación lo invadió. Los otros dos fragmentos del Santo Grial. Estaban en cosito. Un usuario de Sacred Gear o más precisamente, el portador del Santo Grial. Sus manos temblaban. Finalmente. ¿Cuánto tiempo llevaba buscando la última pieza de sus planes a largo plazo? No llevaba la cuenta.
Buscaba al próximo portador del que extraer los dos últimos fragmentos. ¿Qué posibilidades había de que acudieran hasta él por su cuenta? Una excitación desbordante se apoderó de él. Justo cuando iba a recuperar el equipo de quienquiera que estuviera merodeando por la prisión, se detuvo. Sintió dos presencias inmensamente poderosas. Perdió el impulso y frunció el ceño. Ahora que prestaba atención, podía sentirlos. Entidades poderosas, mucho más peligrosas de lo que inicialmente había imaginado. Lo que lo hizo dudar fue quiénes eran. Ángeles. Sus labios se curvaron en una sonrisa fría. Al menos dos de ellos tenían que estar dentro de su ámbito de poder. Eran amenazas serias. Amenazas serias y un muro que se acababa de formar frente a su diversión. ¿Qué estaban haciendo con el usuario del Santo Grial de Sephiroth? ¿Quién iba a pensar que los ángeles escondían un secreto tan sucio? No es de extrañar que los planes del arquitecto se hubieran desmoronado de forma tan espectacular. Las piezas finalmente encajaban. Los pesos pesados traviesos como este normalmente eran bien conocidos. Su mente repasó rápidamente todas las posibilidades. Necesitaba los otros dos fragmentos para completar su plan. Pero los ángeles tenían el Grial. ¡Qué despreciable! Un leve retumbo captó su atención y miró a través del Santo Grial. ¡Oh Dios mío! Sonrió. Eso funcionaría. Si no podía conseguirlo ahora, podría explorar el nuevo núcleo de su obsesión. Esto serviría como una buena tapadera. Se formó una imagen y observó la masa de monstruos corriendo a través del páramo helado. Dicho esto, desapareció, abandonando su laboratorio oculto. Cuando, padre, milímetros, hueles a padre. ¿No se suponía que estabas muerto? Su voz se quebró entre una risita y un gruñido, sus ojos se movían frenéticamente entre mi rostro y algo que solo él podía ver. Muerto, 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 pero aquí estás, respirando, sangrando y tan vivo. Inestable. Eso es lo que decía mi valoración. No debería ser simplemente caído. ¿O dragón? Me quedé atónito ante la absoluta locura que se arremolinaba en sus ojos. Tu padre murió. Soy su sucesor en cierto sentido, respondí con calma. Tarareó, inclinando la cabeza de una forma antinatural que hizo crujir su cuello. ¿Viniste a ver el desastre familiar? Su sonrisa se ensanchó demasiado, dejando ver unos dientes que parecían más afilados de lo normal. El juguete roto. El ángel envenenado que se entusiasmó demasiado con el trabajo de papá. ¿Cómo me llaman ahora? Es difícil conseguir noticias por aquí y la forma informal en que se refería a sí mismo era inquietante. No particularmente, respondí con indiferencia. Pero decidí que quería verte. Las palabras eran suaves. En realidad, no sentía nada por los caídos. Los consideraba traidores, salvo Cocavier y los caídos que lo acompañaban. Pero Samael era un caso aparte. ¿O no? ¿Será por la agresión? Su mirada se dirigió repentinamente a Michael con una mirada depredadora, contrayéndose las pupilas hasta convertirse en diminutos puntos antes de volver a dilatarse. ¡Ay, Michael! Hermano. Hermano, por favor. Cuéntanos lo que sabes, preguntó Michael con dulzura. Era diferente de la forma en que consideraba a los ángeles caídos normales, lo que me hizo sentir aún más curiosidad sobre cómo llegó a ser así. No hay mucho que decir, dijo entre risitas, un sonido que se fragmentó en hipos entrecortados. Pero pude oler a ese ser delicioso, No estuvo aquí mucho tiempo, no. Fue rápido. Se desvió del tema con una divagación de palabras incomprensibles. Destilaban decepción, como si lamentara no haber sido lo suficientemente rápido para llegar él mismo a ellas. Gracias, dijo Michael con compasión, probablemente entendiendo que eso era todo lo que iba a obtener. El poderoso ángel caído frunció el ceño. Me volví hacia Michael. Fueron rápidos, lo cual es bueno, comenté. En efecto, si Coquitus hubiera sufrido una fuga total, habría sido un desastre de proporciones sin precedentes, respondió Michael. Hay que asegurar Coquitus.
Estoy de acuerdo, tengo un plan para los prisioneros más peligrosos con los que no queremos correr riesgos. Pero creo que ya es hora de que el cielo vuelva a intervenir, respondí, observando la reacción de Michael. Al fin y al cabo, a pesar de mi poder, Michael era mucho más antiguo e inteligente. Creo que también es prudente, y un lugar como Cosito es un buen comienzo. Está bien defendido y se pueden establecer comunicaciones con la ayuda de Rafael. Michael lo pensó detenidamente. Me preocupa el cielo. El ataque del arquitecto fue masivo, mucho mayor de lo que jamás imaginé, respondí frunciendo el ceño. Quizá dispersar demasiado a nuestros pesos pesados no sea buena idea. Si el cielo estuviera como el año pasado, habría insistido mucho en que no lo hiciéramos. De hecho, lo habría suplicado, reveló Michael. Un leve ceño fruncido se convirtió en una leve sonrisa. Pero desde que llegaste, el cielo ha crecido a un ritmo sin precedentes. Con tu habilidad para forjar alianzas inesperadas, logrando que seres poderosos, que deberían ser bien conocidos, se unan con aparente facilidad, y con tu propio poder en ascenso, el cielo vuelve a tener un futuro brillante. Tu luz ha iluminado incluso el futuro. Mientras decía esto, Samael permaneció en silencio. Tuve que ocultar un pequeño rubor halagado. Quizás tengas razón. Siento que también me he centrado exclusivamente en el cielo, y he ignorado casi por completo a la iglesia y a las demás facciones que se ocupan de nosotros, respondí con un suspiro. Los ojos de Michael se dirigieron hacia Samael. No lo querría de otra manera. El cielo es lo primero, por muy simple y superficial que parezca, respondió Michael con sencillez. En cuanto a las demás facciones, no negaré que las cosas se han complicado con todas las indagaciones sobre nuestra actividad. Pero para eso estamos nosotros. Estaba tan concentrado en reconstruir el cielo que descuidé la iglesia, que estaba estrechamente vinculada a nuestras operaciones, y aparentemente no me había involucrado tanto como debería con respecto a las demás facciones. En ese momento, mantener una prisión de este calibre era manejable, pero requería personal permanente. La idea de enviar ángeles lejos del cielo me dejaba un sabor amargo, incluso con apoyo. Mi habilidad Panteón se había enfriado lo suficiente como para poder usarla de nuevo, pero dejar aquí a los seres recién creados parecía arriesgado. Pensaría en la plantilla más adelante. Nos dimos la vuelta para irnos, a explorar y ver a los demás seres encerrados en el piso más bajo de Coquitус. Pero una voz ronca nos detuvo. Sabes, no estaba destinado a quedarme así. La voz de Samael se quebró y se fragmentó, las palabras se atropellaban unas a otras en una carrera desenfrenada. Hicimos una pausa. Mi querido padre dijo que solo estaría aquí temporalmente, hasta que pudiera solucionar los demás problemas antes de curarme. Su risa se hizo añicos, risitas agudas mezcladas con sollozos. Temporal, temporal, temporal. Pero sigo contando los días que no existen. Su cabeza se sacudía violentamente de un lado a otro y sus ojos giraban salvajemente antes de fijarse en los míos con una intensidad maníaca. Me pregunto qué planeas hacer conmigo. ¿Arreglar el juguete roto? ¿Pegar las piezas? ¿O tal vez? Su voz se convirtió en un susurro silbante antes de estallar en un grito. Quizás me vuelvas a alimentar. Dejarme salir a jugar otra vez. Se convulsionó contra sus cadenas, riendo y llorando a la vez. Las cadenas se clavaron en su carne ya destrozada. Sangre fresca se filtró y cubrió aún más las cadenas. Al caer gotas sobre el hielo, este chisporroteó, y el humo se elevó y se convirtió en hielo de nuevo en un instante. ¿Cómo llegaste a ser así? Pregunté con compasión. La sonrisa de Samael era aguda, depredadora. Oh, ya sabes cómo es. Las órdenes de papá, la furia justa, demasiados dragones para matar. El veneno, te cambia después de un tiempo. Te hace querer más. Todo fue suyo. Eisel, Eisel. Una descarga eléctrica me atravesó y Samael se convirtió en una furiosa masa de carne. Sentía un odio infinito dirigido hacia mí, y una imagen apareció de repente. Un ángel infinitamente más hermoso y sin locura me miró con adoración.
Desapareció en un instante, reemplazada por una sonrisa demente y retorcida que se agrietó en las comisuras de sus labios. Intenté interrogarlo de nuevo, pero había desaparecido presa de la locura. Como si esos breves y turbios momentos de lucidez hubieran sido arrastrados de vuelta a un abismo negro por manos rojas y carnosas. Ya no se parecía a nada que las palabras pudieran describir, solo una masa de carne que intentaba destrozarlo todo. Sus acciones provocaron un derramamiento de sangre, y su sangre derritió el hielo. El hielo, sin embargo, no se rindió y siguió regenerándose. Sus ojos desorbitados aún me deseaban la muerte. Lo cual me llevó a estudiarlo con atención. Era demasiado peligroso. Muchísimo. Si la Brigada del Caos pudo entrar en la prisión una vez, podrían hacerlo de nuevo. Por eso quería capturar a los que representaban las mayores amenazas. Pero no podía permitir que Cocytus se desperdiciara. Era un activo estratégico que el cielo necesitaba. Michael parecía desconcertado. Lo tuve en cuenta. Quería saber más. Sería una pena que te desperdiciáramos, comenté, más para mí misma que para él. Los ojos de Samael se abrieron de par en par, y en esas corruptas pupilas doradas brilló algo parecido a la esperanza. Noquéalo. Ordené. Michael avanzó con ímpetu, la energía sagrada crepitando alrededor de su puño mientras asestaba un golpe preciso en la sien de Samael. El inestable archiségrafo se desplomó hacia adelante, inconsciente. Miguel lo llamé, sacando al ángel de su estupor. ¿Qué le ha pasado? Michael frunció el ceño. Pido disculpas, no tengo ni idea. Ha sido un misterio que nos ha atormentado a todos durante muchos años, respondió Michael con resignación. Había pensado que ese era el caso. ¿Qué sabes tú? Pregunté. Sé que regresó cambiado, que actuó con Lucifer para engañar a Adán y Eva. Tras su caída, quedó trastornado e inestable, dijo Michael con tristeza. Muchos creen que Dios lo maldijo, pero no fue así. Es un verdadero misterio. Eisel. El demonio que intentó matarme. Los demonios estaban involucrados. Demonios que habían convencido a la mayor parte del mundo de que no existían. Que los diablos eran los verdaderos demonios y los seres que se habían retirado de la realidad hasta el punto de ser considerados inexistentes. Cada vez resultaba más evidente que aquí ocurría algo extraño. Perdí la concentración y me acerqué al cuerpo encadenado de Samael. Lo mejor sería que estuviera bajo mi custodia. Intenté guardar al ángel caído en mi inventario, pero falló y enseguida me di cuenta del problema. Técnicamente, estaba sellado a su celda y adherido a la prisión. Tendría que liberarlo. Miguel y... Sí, padre. ¿Sabes cómo abrirlo? Pregunté, ocultando mi vergüenza. Ah, no, y respondió Michael sonrojándose. ¿Ni la más mínima idea? Pregunté. Él pensó en ello. Quizás el núcleo. Estoy bastante seguro de que las ataduras de Samael están especialmente vinculadas a eso, respondió Michael. Genial, ¿dónde está eso? Pregunté alegremente. Señaló. Esa línea de poder conduce al núcleo de la prisión. Todos los prisioneros peligrosos que aún no han sido sellados tienen su propia línea para su contención permanente. Entonces quizás sea aún más imperativo vigilar la prisión. Desalojarlos a todos parece un proceso largo y peligroso, respondí pensativo. En efecto, yo pensaba lo mismo, respondió Michael. Quédate aquí y vigila a Samael, ordené. Yo me encargaré del núcleo. Sí, padre, respondió Michael obedientemente. Seguí el brillante rastro de energía a través de los sinuosos corredores esculpidos en el mismo hielo oscuro. La línea eléctrica pulsaba con regularidad, adentrándome cada vez más en el corazón de la prisión. Tras varios minutos de caminata, emergí en una cámara circular dominada por una enorme estructura en el centro. Su apariencia me hizo reflexionar. Era un monolito con forma de diamante y bordes afilados que flotaba en el aire. La construcción estaba rodeada de una oscuridad absoluta, como si ninguna luz pudiera escapar de sus garras de tinta.
Tenía una forma simétrica y alargada con una ranura vertical o una franja más clara que recorría su centro, dándole la apariencia de estar dividida en dos mitades reflejadas. No necesité usar la vista para saber que había una cantidad asombrosa de energía en esa habitación. El núcleo era impresionante. Corrientes de energía fluían de él como una telaraña, conectando con varios puntos de la prisión. Pude ver docenas de líneas eléctricas, cada una manteniendo un sistema de contención diferente. Las redes formadas por el alambre cristalino eran tan intrincadas que me dejaron atónito. Eran caóticas. No había una forma o patrón obvio en el ritmo de su disposición. Y aún así, sabía que cada conexión, cada superposición, cada hueco, e incluso el brillo del hilo, era intencional. A pesar de estar maravillado, recuperé la compostura rápidamente. Seguí la veta específica de Samael hasta donde conectaba con un artefacto incrustado en la superficie del núcleo. En el momento en que me concentré en ello, me quedé sin aliento. Allí, flotó una varilla blanca y densa. Casi parecía una especie de varita, pero era obvio que estaba conectada a algo más grande. Evaluación. Salvación, segmento de la estrella de la esperanza. Descripción. El sexto segmento de la espada llameante estrella de la esperanza. Esta pieza encarna el concepto de anulación y supresión, forjada en la brecha dimensional con un cristal especial que fue elaborado a partir de una pequeña parte de la carne de un primordial. Una parte de la estrella de la esperanza creada por Dios. Habilidades. Imbuición de anulación. Agrega un atributo de anulación a cualquier fuente a la que esté conectada, lo que le permite suprimir y negar las habilidades, poderes y esencia de lo que contenga o golpee. Joder. Esto solo fue poderoso. La carne de un dios primordial. Sentía que estaba mal incluso mirarla. Invoqué mi santo grial y lo alcé, comparando los dos artefactos. El fragmento suministraba energía no solo a la celda de Samael, sino también a otro sistema de contención. El flujo de energía era enorme. De repente, el santo grial palpitó en mis manos. La energía se disparó violentamente por toda la cámara. Justo cuando intentaba concentrarme en él, algo más captó mi atención. Sentí que algo se agitaba. Muy abajo, mucho más abajo de lo que jamás hubiera imaginado que el cosito pudiera extenderse, algo enorme se movió. Una ola de energía recorrió el hielo, ascendiendo desde el abismo como un temblor. Por un instante aterrador, sentí como si algo antiguo y vasto me observara. Mi corazón tembló cuando esa presencia presionó mi conciencia antes de desaparecer por completo. ¿Qué demonios fue eso? No reconocí esa energía y era inmensamente poderosa, y ese ser... ¿qué era? Ya no podía sentirlo. Estaba tan profundo en el hielo que dudaba incluso de poder intentar localizarlo sin conocer su ubicación exacta. Quizás era algún tipo de núcleo. Mis ojos se quedaron mirando el abismo que el grueso hielo había creado y me sentí un poco nervioso. Hermoso, ¿verdad? La voz de Azrael provino de detrás de mí mientras se materializaba junto al núcleo. Me di la vuelta, salí de mis pensamientos y me sobresalté un poco. Miraba el fragmento de espada con algo parecido al anhelo. Originalmente era tuyo antes de que quedara claro que no necesitabas un arma. ¿Qué hace aquí? Pregunté, volviendo la vista al arma. Me sentí obligado a ayudar con el encarcelamiento de Samael. Con los fragmentos que tenía, decidí entregar una de las dos únicas piezas que me quedaban, reveló Azrael. Titulé mi cabeza. ¿Cómo acabó hecho añicos? Pregunté. Su expresión se ensombreció. Lucifer intentó romperlo. Lo usó para rebelarse contra Dios. En el proceso, se hizo añicos en 7 pedazos. Acabaron esparcidos, ya que también estaba diseñado para funcionar individualmente como 7 piezas. Extendí la mano y extraje con cuidado el fragmento del núcleo. El suministro eléctrico a la célula de Samael se interrumpió de inmediato. Lo agregué a mi inventario con los otros 2 fragmentos que tenía. Asegura al otro prisionero al que estaba alimentando, le dije a Azrael. Voy a volver a buscar a Samael. Ella asintió y desapareció.
Regresé por los pasillos con el fragmento de espada caliente en la mano. Michael me esperaba justo donde lo había dejado, vigilando la celda, ahora sin electricidad. Padre saludó. ¿Algún problema? Nada que no pudiera manejar. Me agaché para recoger el cuerpo inconsciente de Samael. En el instante en que mis manos lo tocaron, abrió los ojos de golpe. Unos orbes dorados, llenos de malicia y hambre, se clavaron en los míos. Su brazo se alzó hacia mi garganta con una velocidad sobrehumana. Nunca se conectó. Michael se movió como un rayo, agarrando la muñeca de Samael y girándola detrás de su espalda en una brutal restricción. En su otra mano tenía la espada lista para destrozar al inestable ángel. El ángel inestable solo pudo soltar una risa descontrolada mientras Michael, evidentemente, tuvo que calmarse. Lanzó múltiples puñetazos brutales con estruendos que lo obligaron a volver a la inconsciencia. «Padre, ¿estás bien?», preguntó Michael con urgencia. Parpadeé y la magia que ya había cobrado vida bajo mi piel se disipó. «Buena observación», respondí, dejando escapar un suspiro. Debería haber sospechado que eso podría haber sucedido. Es culpa mía, padre, por favor, perdóname, no pensé que despertaría, se disculpó Michael. Me arrodillé. Esta vez logré guardar a Samael en mi inventario. No es tu culpa, dije, calmando rápidamente al ángel angustiado. Debió de despertarse al ser liberado y fingió dormir. Que te dieras cuenta fue impresionante. No es precisamente débil. Sus movimientos eran torpes por la falta de práctica. No esperaba que hiciera algo así estando tan desequilibrado. Michael suspiró, con los ojos llameantes. No puedo creer que haya estado tan cerca. Michael, dije, poniendo una mano en su hombro. Lo hiciste perfecto. Deja de preocuparte tanto. De todas formas, no habría podido hacerme daño. No soy tan débil. Su expresión seguía siendo preocupada, y sus ojos dorados aún reflejaban un enojo residual hacia sí mismo. Estás siendo adorable, añadí con una leve sonrisa. Preocuparte tanto por algo que ni siquiera pasó. Las mejillas de Michael se enrojecieron. Padre, no soy adorable. Soy el general del cielo. Ay, claro que sí. Dije, haciéndole olvidar el susto que se había llevado. Padre. Vamos, venga. Tenemos que asegurar a los presos de este piso antes de irnos, dije, observándolo ponerse firme de inmediato. Regresamos a través de los niveles más bajos de la prisión de hielo, capturando las amenazas restantes de mayor nivel. Todas ellas requerían distintos procesos de desbloqueo. Cada uno pasó a mi inventario sin que se repitiera el incidente anterior, principalmente porque la mitad estaban dormidos y la otra mitad habían sido noqueados por un Michael demasiado entusiasta, que había tomado el incidente anterior como una especie de desafío. El proceso duró varias horas. Al marcharnos, mi mente daba vueltas. El ataque a Haven me había demostrado que habíamos sido demasiado pasivos. Era hora de que el cielo volviera a levantarse. Gabriel contempló la pila de intentos de correspondencia sobre su escritorio. Estaba sentada en una cómoda habitación que servía como su lugar de trabajo. Como mensajera de Dios y su heraldo, los asuntos exteriores recaían en gran medida bajo su jurisdicción. Michael había mencionado en una ocasión que su encanto facilitaba mucho el trato con emisarios desagradables. Los demonios solicitaban una audiencia inmediata con el cielo. Mientras tanto, los ángeles caídos, a través de sus representantes, presionaban en silencio. Lo cual tenía sentido, probablemente lo sabían. Y el panteón nórdico también ejercía su influencia. Eso también tenía sentido. Haven había estado muy cerca de ellos en algún momento y su repentino distanciamiento no les había beneficiado. Hace un año, habría considerado cada petición con detenimiento, consciente de la precaria situación de Haven. Eso siempre significaba que no podían permitirse el lujo de ofender a posibles aliados. Ahora simplemente le resultaban molestos. Oh, no la malinterpretes. Los nórdicos eran bienvenidos. Pero los demonios y los caídos no le caían bien.
sobre todo después de todo lo que habían hecho para socavar a Miguel. Recogió el último mensaje de Serafal Leviatán, analizando el lenguaje florido que apenas disimulaba lo que equivalía a una citación. Un suave suspiro escapó de sus labios mientras dejaba la carta a un lado. A veces, la sensación en su pecho era casi abrumadora, ese amor obsesivo y absorbente por su señor que hacía que todo lo demás pareciera trivial en comparación. Sus uñas tamborileaban suavemente sobre el escritorio y le costaba concentrarse. ¿Cómo debería lidiar con estas facciones persistentes? No fueron solo los diablos, aunque sin duda fueron los más insistentes. Los nórdicos habían enviado 3 solicitudes solo esta semana, y los ángeles caídos parecían creer que su historia compartida les otorgaba privilegios especiales. No era difícil entender por qué de repente todos estaban tan interesados. Todos podían percibir el cambio en el poder del cielo, el cambio en su actitud y cómo movilizaban a sus tropas. Esto los había dejado luchando por mantener sus ventajas anteriores. Gabriel se alegró de que su señor hubiera tenido la sabiduría de programar otra reunión pronto. Aunque parecía casual, todos los serafines y archiserafines estaban realmente ocupados estos días. Fijar un horario específico les dio la oportunidad de despejar sus agendas y abordar las crecientes presiones diplomáticas. Por ahora, sin embargo, tenía preocupaciones más inmediatas e importantes. Su rostro cambió de su expresión gentil habitual a algo frío y distante. Serafal finalmente había solicitado una reunión con palabras amables que no engañaron a nadie. Gabriel tendría que lidiar con lo que el rey de los demonios quisiera esta vez. Con facilidad practicada, activó su dominio celestial, atravesando las barreras del cielo y materializándose en la ciudad neutral que habían acordado para su discusión. Es hora de ver qué concesiones creen los demonios que pueden extraer del cielo esta vez. Fin.